Hola, mi nombre es Fauno. Para los que siguen el programa de radio de Las tardes son nuestras, saben que bueno, que hoy va a subir la columna del Mundial que por una cuestión de tiempo allá no quedó cortada a la mitad. Pero bueno, hoy el tema que nos ocupa es el fútbol y la globalización, específicamente el Mundial de Fútbol. Pero bueno, vamos con lo que me resulta importante, que son las fuentes, de dónde saco la información. Esto es algo que siempre va a estar en todos mis videos al principio. Lo saco de Roland Robertson y Richard Ghilardotti, que es de la Universidad de Aberdeen en Escocia, de la Revista Internacional de Sociología. Y después saqué también de Florencia Faccio, o Faccio, no sé cómo se pronuncia la verdad, discúlpenme, que es una antropóloga uruguaya, hijo del jugador Juan Ricardo Faccio, o Faccio, que es un jugador uruguayo de la década del 50. Entonces, primero empecemos porque el fútbol ha sido, digamos, el deporte globalizado por excelencia. Y a tal punto que si vos te pones a ver cómo fue, digamos, el proceso de globalización, encontrás bastantes similitudes con, digamos, el proceso en el que el fútbol se empieza a difundir. Entonces, es importante para interpretar a la globalización tomar en cuenta el fútbol. Y también no solamente hay que tomar el concepto de globalización, sino de otro concepto que se llama el de glocalización. ¿Qué es la glocalización? Bueno, la glocalización toma estas dos ideas, por un lado lo global y por otro lado lo local, pero no como opuestos. Generalmente desde el sentido común uno tiende a verlos como si fueran opuestos que están en constante choque y no es así, sino que son, digamos, dos categorías que al entrar en juego se empiezan a modificar entre ellas. O sea, lo local, cuando recibe la influencia de lo global, no es que lo invade y simplemente se deja transformar, sino que agarra algunas cosas, deja algunas y otras las toma y se transforma a sí mismo. Y lo global, cuando entra en contacto con lo local, también empieza, para poder entrar en ese mundo local, lo global se empieza como a trastocar y a transformar, tomando cosas de ese mundo local y se lleva algunas que las difunde en otros lugares también. Entonces, lo local y lo global no vendrían a ser opuestos, sino que más bien vendrían a ser complementarios. Ese es el concepto de glocalización. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, porque el fútbol, en el fútbol queda demostrado que la glocalización es la forma en la que los diferentes públicos interpretan las principales competencias de formas diferentes y que esto favorece las nuevas y diferentes formas de sociabilización que el fútbol, digamos, provee. Para ir específicamente a números, vamos a números bien específicos, que es que más de 240 millones de personas juegan al fútbol de alguna manera hoy día. Y existen 1,5 millones de equipos de fútbol en el mundo. Una guasada. Y si tomamos la estadística, que por lo menos es lo que pude encontrar, de cuántos han visto el Mundial 2002, ¿sí? La Copa del Mundo atrae audiencias televisivas que son gigantescas, que miden millones. Específicamente la del Mundial 2002 de Corea del Sur y Japón, midió 28,8 billones de personas repartidas en 213 países. Y si vamos a hablar un poco de la FIFA digamos que es este organismo que organiza todo esto, que mueve una gran cantidad de poder, porque bueno, estamos hablando de una llegada a un montón de gente y que encima tiene llegada a un montón de equipos que tienen tarasca. La FIFA, digamos, es el organismo mundial de fútbol que tiene un alcance político y financiero increíble, a tal punto que se parece a una transnacional. Y como para darnos una pequeña idea, vamos a ver solamente cómo es el mercado de fútbol europeo. El mercado de fútbol europeo es el más rico del mundo y está valorado en 10,25 miles de millones de euros solamente en la temporada de 2002-2003. Entonces, el fútbol, con todo esto que estamos hablando así de números, tiene algo que vendría a ser un cosmopolitismo mundano, que se hace evidente, digamos, en este deporte, ya que individuos y grupos sociales que se encuentran y se relacionan culturalmente gracias a fenómenos transnacionales cada vez más comunes. Y por eso es que resulta complicado pensar, digamos, pensar en términos ideales en una cultura local o en un escenario global. Por eso es esta idea de la globalización que hablábamos al principio. Entonces, bueno, cuando vos ves a la globalización tiene 5 etapas. Y esas 5 etapas aparecen en las mismas 5 etapas si vos haces el recorrido histórico del fútbol. Casi en las mismas épocas. O cómo es que arranca, ¿no?
Pero bueno, primero tenemos la fase inicial del fútbol, que abarca más o menos desde principios del siglo XIX, perdón, desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, específicamente en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque el fútbol es un juego inglés, ¿sí? Entonces, las competiciones de juegos futbolísticos populares existían al menos, como decíamos, desde el siglo XVIII. Pero ya desde la Edad Media se jugaba en ciudades y en pueblos, sobre todo durante la época de carnaval. Y de acuerdo con las tradiciones locales, porque claro, tenían reglamentos propios de cada lugar. Las reglas eran pocas y bueno, siempre tuvo una violencia habitual, ¿no? Desde la Edad Media, que es un poco así. Entonces, el fútbol popular va a ser el que va a este fútbol local, popular de estos pueblos, va a ser el que va a proporcionar la base social para el desarrollo del juego moderno más adelante, que se va a dar en dos lugares específicamente, que son Inglaterra y Escocia. Después tenemos la segunda fase de desarrollo, que es, digamos, la fase de desarrollo, como decíamos, que también tiene que ver con la globalización, que se extiende desde el principio del siglo XIX hasta 1870. Que es que cuando los hombres, porque bueno, el fútbol es algo particularmente de hombres en esta época, nace como algo machista y sigue teniendo esos tintes, los hombres de la clase trabajadora que vivían en las ciudades establecen clubes de fútbol más o menos a mediados de este siglo. Y a partir de 1830 empieza a ver que algunos profesores de colegios privados ingleses introducen diferentes juegos futbolísticos para fomentar dos cosas: normas relacionadas con la higiene y normas de convivencia. Es importante esto de la higiene, porque para 1830, 1831 más o menos, se va a dar en Londres la epidemia de cólera y luego va a empezar el movimiento higienista, que va a ser el que va a teñir de alguna forma todo el ámbito de la salud hasta nuestros días. Estos clubes, que decíamos, que aparecen tanto en asociaciones como colegios privados, no compartían en general, no compartían en general las mismas reglas de juego, pero para permitir los encuentros entre diferentes equipos, muchos clubes adoptan lo que se llaman las reglas de Cambridge, que van a ser lo más parecido que tenemos como antecedente a las reglas del fútbol moderno. Y más adelante se va a fundar la Football Association en Inglaterra en 1863 y que va a adoptar estas reglas de Cambridge. Y esta adopción de un reglamento común va a ser lo que le va a dar un marco legal básico para la difusión entre las culturas de todo el mundo del fútbol. La influencia de Gran Bretaña en el extranjero es pero gigante y va a ser lo que va a favorecer, digamos, de sus condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, la difusión del fútbol. No hace falta, digamos, ponerse a leer una monografía para darse cuenta de la influencia que tiene Gran Bretaña como el vehiculizador del fútbol. Cuando te pones a ver los equipos de acá de Argentina, generalmente es fácil encontrar que tienen vocablos ingleses. Algunos que están como medio cortados, puede ser Boca Juniors, Argentinos Juniors, otros que están como más, que son más a grosso modo, como River Plate, Banfield, Newell's Old Boys. Entonces, también hay un punto de inflexión en esta fase, que va a ser la que va a determinar el fin de esta fase y el comienzo de la siguiente, que es que en 1872 empieza a formarse la Sociedad Internacional de Fútbol, que adquiere validez competitiva cuando se produce el primer encuentro internacional que va a haber de fútbol, que es entre Escocia e Inglaterra, en el 1872. Después hay una tercera fase, que es la fase de expansión, que va desde la década de 1870 hasta mediados de 1920 más o menos. Que la difusión del fútbol en Europa estaba asegurada gracias a las mejoras en los medios de comunicación, a la expansión de los flujos de intercambio, ya sea en el comercio y en la educación, y en la emigración. La participación de países afuera de Europa en la sociedad internacional se hizo patente cuando los clubes británicos empezaron a visitar otros países más importantes dentro del imperio y en América Latina. Digo el imperio porque, bueno, Inglaterra había generado una cuestión imperialista, que creo que esto no es algo nuevo. Entonces, como decíamos, el fútbol, algo que tiene en particular en esta época es que va a producir héroes masculinos locales, no nacionales, locales. Que lo que va a pasar es que el juego individualista estaba sujeto a dos requisitos indispensables de estos héroes, ¿no? Primero, que los estilos de juego van a dejar, por un lado, estas exhibiciones más aristocráticas, que por ahí venían de un renacimiento, de una edad media, de habilidades personales, hacia la eficacia que puede tener uno para articular jugadas en equipos, ¿sí? Entonces, lo que va a demostrar un mayor éxito a la hora de ganar partidos, porque claro, es un juego de equipos, ¿no? Y en segundo lugar, la otro requisito que va a tener son que se van a formar diferentes tradiciones dentro del fútbol
que, digamos, se van a ir asociando a ciertas habilidades técnicas específicas y estilos de juego particulares o a nacionalidades. Esto es importante porque el fútbol va a tener un peso fuerte en la identidad nacional. O sea, por ejemplo, podemos pensar en el juego bonito y la shinga, que era lo que decía Pelé. La shinga es la danza de la capoeira, y Pelé decía que él shingaba, que danzaba con la pelota. Y tenía un juego muy particular, ¿no? Y eso está como que se empieza a ver un poco más adelante, pero también acá ya está empezando ese germen. Y también que bueno que la prensa nacional, o sea, dentro de cada país, hacía circular noticias y análisis futbolísticos por todo ese país, a la vez que se extendían las diferencias entre identidades culturales por medio de informes sesgados de los acontecimientos deportivos. Entonces, la Sociedad Internacional de este deporte se va a fijar mediante la fundación de la FIFA, que va a ser en 1904, y finalmente se va a consolidar con la entrada definitiva del fútbol en el programa de los Juegos Olímpicos en 1908. Por lo que entonces, ¿qué va a suceder? Que las asociaciones nacionales van a tener que registrar a sus clubes y sus jugadores para organizar encuentros de forma internacional y van a tener que tener elementos distintivos, como por ejemplo las banderas, los himnos, los colores nacionales o incluso hasta la presencia de cargos públicos importantes. Después pasamos a la cuarta etapa, que es la fase de la lucha por la hegemonía. Una vez que se expande, se da una lucha por quién tiene de alguna forma el mango de la sartén, por así decirlo. Entonces, desde finales de la década de 1920 hacia finales de los años 60, en 1925, se modifica una regla particular del fútbol, que es la regla de fuera de juego, de offside. Que esto es el objetivo es promover más goles y también atraer a más espectadores al campo de juego. La consecuencia de esto es que va a ser un cambio que va a revolucionar todos los sistemas tácticos, se van a relativizar todos, ¿sí? Y los mejores jugadores de fútbol van a empezar a considerarse como héroes locales, y ya no solamente como héroes locales, sino como nacionales, porque cada nación va a tener un estilo de juego con un sistema táctico propio, ¿sí? Entonces, a finales de este periodo, los jugadores de fútbol más destacados empezaron a cambiar. Esto es lo que va a empezar a finales de este periodo, pensemos en 1920, de a poquito van a empezar a dejar de ser, digamos, de convertirse en héroes nacionales, dejar esta cosa de actores épicos, para empezar a convertirse en estrellas más ligadas a productos comerciales y con su imagen en los medios de comunicación en todo el mundo, lo que se va a hacer es que se van a vender. Van a dejar de ser héroes que representan algo de una nación, sino que van a representar un valor de mercado. Y esto se va a empezar a dar sobre el final de este periodo. En este periodo se abre esto, ¿no? De que sean héroes nacionales, pero al mismo tiempo es muy corto eso de héroes nacionales. El mercado se mete con todas sobre el final de este periodo. Pero bueno, volviendo a este periodo, como decíamos, algo interesante que se va a empezar a dar, como decíamos, héroes nacionales, es que, digamos, algunos encuentros internacionales se van a convertir entonces en batallas de intereses nacionales y de ideologías. Un ejemplo de esto es la mano de Dios. O sea, cómo nos toca a nosotros como argentinos la cuestión de la mano de Dios frente a Inglaterra, ¿no? Y esto de que Maradona decía, esto es para los pibes, para los que se quedaron allá. Otro ejemplo que podemos encontrar en otro país, ¿sí? Es la rivalidad que hay española entre el Barcelona y el Real Madrid. Barcelona es un símbolo de Cataluña y Real Madrid está, digamos, un poco más vinculado al franquismo. ¿Por qué? Porque, bueno, Cataluña, en Barcelona, es del lugar más independentista que tiene en este momento España y que lo ha tenido durante años. Y por otro lado, el Real Madrid es, digamos, el que está más ligado a un sector más unionista y más monárquico. Por eso la corona en el escudo. Pero bueno, finalmente el sistema de fútbol internacional se va a terminar de adquirir una coherencia gracias a que se va a establecer la primera Copa del Mundo, que va a ser en 1930 en Uruguay. Ahora, ¿por qué en Uruguay? Porque decimos, esto es algo que tiene que ver con Europa y que tiene que ver con una exportación cultural. Bueno, vamos a esto. La FIFA nace con una idea globalizadora de ir expandiendo su dominio hasta todos los demás países que pueda. Y para 1928 ya había cambiado su logo, incluyendo el continente americano. Pero si nos vamos un poquitito más para atrás, los Juegos Olímpicos de 1924, que influyeron bastante en la elección de Uruguay como la sede del Mundial de 1930. Digamos que antes de llegar a Francia, algo que había pasado antes de llegar a Francia, donde estaban estos Juegos Olímpicos, la selección uruguaya hace una gira por España y nadie en Europa se esperaba el estilo de juego con el que jugaban los uruguayos. Era muy diferente al europeo, incluso hasta lo llegaron a tildar de indios salvajes. Y algo interesante que también tenía este seleccionado es que contaban con jugadores afroamericanos y blancos, algo que para los europeos, que en el 24 estaban muy acostumbrados a cierta, ¿cómo decirlo?,
cierta pureza racial, se le el bigote, pero bueno, no es mío, es de los europeos de esa época, que estaban acostumbrados a eso, era como algo muy chocante que también llevaba como esta impronta de poder globalizar, de poder englobar un montón de otros sentidos, y que eso a la FIFA le llamó la atención. Entonces, fue por este afán globalizador que decíamos que tenía la FIFA y por su propósito de expandir esos otros continentes que Uruguay es elegido sede. Para la FIFA, Uruguay constituyó el punto de partida para empezar a unir a todos los continentes. En Uruguay, digamos, se cumplía también el centenario de la Constitución y el país estaba con una situación interesante. Entonces también le venía bien esto, en una situación económica, poder tener el Mundial, que también iba a traer turismo, era una ganancia doble en ese sentido. Y va a ser como el broche de oro de toda este periodo de expansión para terminar finalmente con la lucha de la hegemonía, como decíamos. Y después llega la quinta fase, la última, que comienza a finales de los años 60 y llega hasta la actualidad. Y lo que está marcado en este periodo, tanto en la globalización como en el fútbol, es la inestabilidad de las relaciones internacionales. Digamos que desde un punto de vista individual, los mejores jugadores del mundo se ven convertidos en gran medida en artistas mediáticos o en productos mediáticos con una gran movilidad mundial. Los jugadores de élite desde este momento están sometidos a un control legal y de comportamiento mucho más estricto por parte de los empresarios, que son los que manejan los clubes, ya no son asociaciones de socios, son empresarios en su gran mayoría, y de las instituciones futbolísticas y de los medios de comunicación, que también les ejercen un control publicando cosas sobre qué es lo que está haciendo tal futbolista o qué es lo que no está haciendo. Y que se van a centrar cada vez más en el costado, digamos, del jugador de fútbol como una celebridad más que como un héroe nacional. Los Estados-naciones permanecen, digamos, como la unidad política principal del fútbol, pero su unificación se va a ver visto frenada, por un lado, por el aumento de los clubes de fútbol internacionales y por otro, por la influencia de la polietnicidad en complicados patrones de identificación nacional. ¿Qué carajo es la polietnicidad? Bueno, es esto cuando te encontrás muchos, etnicidad, etnias. Es cuando te encontrás que de repente en equipos como el de Estados Unidos te encontrás que hay muchos apellidos mexicanos. O no sé, en el equipo de Alemania hay muchos apellidos turcos. Y esto gracias a la inmigración. Que de repente esa idea de una identidad nacional se empieza a ver, digamos, de alguna forma reflejada, una mutación, una transformación por las distintas migraciones que va sufriendo cada país en esta era más globalizada, porque estamos hablando ya más de lo más cercano a la actualidad, incluso de la actualidad misma, ¿no? Pero bueno, también esto lleva a que se fomenten iniciativas antirracismo y antidiscriminación dentro de este deporte. Incluso va a haber un avance en esta última época del juego femenino. Y se van a abrir nuevos mercados, como por ejemplo la famosa China, a la que termina yendo Tevez. ¿Qué corno hace Tevez en China? No sé, díganme ustedes, pero tiene que ver con esto de la polietnicidad. Entonces, los medios de comunicación internacionales lo que empiezan a hacer en esta nueva etapa es que empiezan a recurrir a recuerdos de mundiales, de grandes momentos del fútbol, ¿no? Tales como, por ejemplo, puede ser los finales de la Copa del Mundo del 58 y del 70 con Brasil, para mitificar entonces a los mejores jugadores y equipos de fútbol brasileños de ese periodo particular. Y lo que puede pasar es que los espectadores pueden sentirse decepcionados cuando parece que los actuales equipos brasileños se asemejan no al ideal mítico que están poniendo los medios de comunicación, sino que se parecen más a los equipos europeos tradicionales en cuanto a su competitiva tenacidad, a su esfuerzo físico y a la presencia táctica. Entonces el rol que tienen los medios acá, los medios de comunicación transnacionales, es que desempeñaron un papel crucial para convertir a Brasil en el segundo equipo nacional que tiene millones de aficionados en todo el mundo. Y la realidad es que te lo vendieron, porque no son esos equipos que eran, no es ese ideal mítico. Entonces ahí se ve una evidencia de cómo el fútbol se empieza a convertir de un deporte con una mística cada vez más a un producto, que es lo que nos está pasando hoy día. Entonces, en Europa y en Latinoamérica el fútbol ha sido aceptado mediante la adaptación de valores, gustos y formas culturales locales dentro de cada estratificación social de cada país. Esto es más o menos lo que veníamos hablando, ¿sí? Hace un tiempito, un poco más atrás, de la polietnicidad y de la globalización, porque van a haber mucha mezcla, que esto también es propio de esta época de la globalización, se ve la correlación. Entonces, el fútbol ha desarrollado seguidores cosmopolitas y transnacionales
que se distinguen por sus preferencias hacia jugadores, equipos y formas de juego mundiales. ¿Sí? En todo el mundo, el fútbol constituye el paradigma de la mayoría de las conversaciones sociales. El juego es un tema interesante, emocionante e incluso hasta importante, y al mismo tiempo sirve para facilitar una sólida comunión, porque el tema de la conversación de fútbol es que es un fin en sí mismo. Y lo interesante es que incluso entre las comunidades de aficionados, las formas externas de jerarquías sociales, por ejemplo entre ricos y pobres, ¿sí? Cuando se habla de fútbol, eso queda suprimido, esas diferencias. Entonces, también hay algo que empieza a suceder, como decíamos, esto de la politicidad, que es que de repente desde la década del 80 aparece como esta, digamos, esta movilidad, por así decirlo, en donde debido a la eliminación de ciertas restricciones legales acerca de la contratación de jugadores, van a empezar a ver más jugadores extranjeros, ¿sí? Incluso hasta en clubes profesionales, digamos, la presencia de jugadores extranjeros en la mayoría de los principales clubes europeos es muy frecuente. Nuestro principal ejemplo, Messi. Messi no es español, pero juega en un equipo español. Entonces, la práctica de otorgar, y esto es lo que pasa mucho, porque Messi no es el capitán del equipo donde está, la práctica de otorgar la capitanía a los jugadores locales o nacionales debe interpretarse como una respuesta clara y consciente a estos procesos globales con el objetivo de preservar y producir un aspecto tradicional de la identidad del club. Los clubes más importantes buscan una continuidad lingüística y cultural cuando entran en el mercado laboral para buscar jugadores. Los clubes ingleses, por ejemplo, buscan normalmente a sus jugadores en las Islas Británicas, en los países del Commonwealth, en Holanda y en Escandinavia. Y los clubes de España y Portugal han sido bastante, digamos, partidarios de buscar jugadores o talentos baratos, mejor dicho, en Sudamérica, que tiene que ver también con una realidad colonial de un pasado común, que si bien ahora no existe la colonia, hay mucha influencia cultural. Entonces, los clubes de fútbol profesional, como decíamos, que esto es algo importante de ver también, los clubes de fútbol profesional tendían a ser asociaciones de socios. Digamos que los clubes son principalmente instituciones que pertenecen a la comunidad y que al menos en teoría están controlados políticamente por socios mediante la elección de un presidente. Pero lo que empieza a pasar en esta última época, a finales del siglo XIX, del siglo XX, los clubes, por ejemplo, los clubes británicos van a empezar a estar controlados por empresarios. Y cada vez más, no solamente los británicos. Un ejemplo es el de la familia Moores, ¿sí? Que posee el negocio del Littlewoods y del Liverpool. Ya no son asociaciones de socios, son familias que a veces están asociadas incluso a cadenas mediáticas. Entonces, en los últimos 15 años han surgido nuevas formas de inversión y posesión empresariales en busca de ingresos. Por ejemplo, David Dane en el Arsenal y David Murray en los Rangers. Y también se han empezado a emitir acciones en la bolsa de distintos clubes, ¿sí? Hasta hace poco se puede observar que hay algunas señales de una tendencia que se dirige hacia la homogeneización intercultural de autoridades empresariales. O sea, no importa dónde sea el club, cada vez son más los empresarios que controlan a los clubes. Esto como que traiciona un poco el ideal con el que nace el fútbol, ¿no? Que decíamos, cuando decíamos en la segunda fase, que sale como asociaciones de distintos pueblos locales y que aparecen en distintos colegios ingleses buscando generar normas de convivencia y generar una identidad. Bueno, esto ya no va a ser una cuestión colectiva. Y esto es, digamos, el gran problema que tiene el fútbol ahora, porque las empresas transnacionales es lo que más asemeja a un club y que tienen un papel determinante, todas las empresas transnacionales, en la localización. Y justo el fútbol es un deporte localizado. Entonces, estas empresas, por no llamarlos clubes, ¿sí? Incluyen complejos de comunicación y también empresas comerciales, como puede ser el Reebok o Nike, por ejemplo. Entonces, estas empresas transnacionales o clubes poseen infraestructuras para la producción, distribución y comercialización por todo el mundo de artículos relacionados con el deporte, como DVDs deportivos, artículos deportivos como remeras, merchandising de todo tipo. Y digamos que este comercio que tienen estos clubes traspasa las fronteras nacionales con el comercio y las inversiones, y comparativamente tienen menos relaciones con los lugares del país de origen que las anteriores formas empresariales que venían existiendo. Por eso es que se parece tanto a una empresa transnacional, ¿no?
Y la mayoría de estas empresas están todavía, pero lo interesante con los clubes es que la gran mayoría de estos clubes están todavía relacionados con un país por varias razones. La legislación de su posesión y las responsabilidades fiscales, el registro de patentes de nuevos productos y la amplia identificación de sus productos empresariales con culturas y naciones concretas. De hecho, sí, algo interesante es que los clubes de fútbol conservan fuertes lazos simbólicos con su lugar de origen a través de su nombre, su estadio, sus sedes, sus colores y su afición local. Los mejores equipos de fútbol permanecen fijos en naciones concretas debido a que todo lo que obtienen, la mayor parte de sus ingresos en cuanto a medios de comunicación, ventas de entradas y beneficios comerciales, están en esos países de origen. O sea, no es muy difícil de ver. Pero bueno, lo interesante es que el valor añadido que recibe un producto por el nombre de su marca, por el nombre de su club, se hace patente en la venta de estos productos paralelos y en la comercialización de artículos específicos de fútbol. Las copias de las camisetas de fútbol, por ejemplo, por decir algo, que tienen un aumento de precio por la marca en la que se define la identidad futbolística. La identidad futbolística del consumidor, que termina generando una especie de partidismo de mercado. Porque claro, es un mercado redondo. Muchos aficionados de fútbol jamás se van a identificar como consumidores, sino que al contrario, sino que se perciben a sí mismos como apasionados, como fieles a esa marca, que es hoy día el club. Porque ya no es una pasión, muchachos y muchachas y muchaches. Discúlpenme que se los diga así, pero es un mercado redondo, porque vos no vas a cambiar de marca, no vas a comprar Pepsi o Coca-Cola. Es algo a lo que vos siempre vas a seguir, porque hay un sentimiento atado. Entonces, de esta forma los clubes, ¿sí?, hacen, digamos, planes también en función de la obsolescencia de sus productos, que en este caso son los jugadores. Entonces, el fútbol en estos planteamientos debería asegurar la sustitución de sus jugadores antes de que se dañe la fórmula ganadora de la marca dentro y fuera del campo de juego. Por eso es que hay tanta cosa con rastrear jugadores constantemente. Y fíjense a tal punto que se ha convertido en un mercado, que algo que apareció hace no mucho, ¿sí?, que es que algo que había sucedido con este equipo de la B, con Independiente de Rivadavia, ¿sí?, el presidente de Independiente de Rivadavia tuvo una idea bastante disparatada, que era la de agarrar y la de traer un equipo de la B de Qatar a que juegue en la B de acá, de Argentina. Y eso en realidad es pensar a la B como un nuevo mercado, que es un nuevo mercado que se abre una vez que River desciende a la B. No porque otras veces hayan descendido equipos míticos también a la B, sino porque cuando River lo desciende, ya es en el medio de esta transformación de los clubes a empresas transnacionales. Y ahí se empieza a abrir un mercado que queda frenado porque River no vuelve a la B. Entonces hay que traer nuevos equipos que puedan reactivar ese nuevo mercado y al mismo tiempo generar una estrategia publicitaria para el próximo Mundial. Y entonces generar así, como decirlo, calentar motores para el Mundial de Qatar. Entonces, realmente lo que ha pasado con el fútbol es que si bien ha tenido todo un lineamiento que recorre muy similarmente los procesos de globalización, es que ha perdido sus raíces. Porque esto ya no es fútbol, es mercado puro. Entonces, volvamos a las bases, volvamos a las raíces, no al fútbol moderno. Y bueno, eso fue todo, espero que les guste. Ya saben, si les copó, pueden suscribirse a mi canal, que prácticamente todas las semanas voy a estar subiendo algún tema nuevo sobre periodismo histórico. Hasta luego.